A los 66 años, en un momento en el que la mayoría de las figuras públicas se retiran a la comodidad del anonimato o deciden vivir sus últimos años lejos de la presión mediática, Mario Besares ha tomado la decisión más sorprendente, y para muchos, la más valiente, de su vida. Hablar con total franqueza sobre la que él mismo describe como la etapa más oscura, destructiva y dolorosa de su matrimonio. Esta confesión, que llega después de décadas de rumores, especulaciones y silencios incómodos, marca un antes y un después en la narrativa personal del presentador mexicano, cuya vida estuvo marcada durante años por tragedias mediáticas, procesos legales agotadores y un escrutinio público implacable. El país entero conoce a Mario Besares como una figura polémica, un hombre ligado para siempre al caso de Paco Stanley, un personaje que durante años fue examinado bajo la lupa tanto por los medios como por la opinión pública. Sin embargo, lo que casi nadie sabía, y lo que él jamás había reconocido de manera tan abierta, es que detrás de cámaras, lejos del glamour televisivo y del dramatismo jurídico, se desarrollaba un conflicto íntimo, profundo y devastador dentro de su propia casa. Un conflicto que, según revela él mismo, puso en riesgo no solo su estabilidad emocional, sino también su integridad física y psicológica. Mario comienza su relato describiendo el matrimonio no como un espacio de refugio, sino como un lugar que la presión externa fue erosionando lentamente. Sus palabras tienen un tono pausado, consciente y, en ocasiones, quebrado. Todos pensaban que mientras afuera el mundo se caía a pedazos, en mi casa encontraba paz. No era así. Mi casa era otra batalla. Cuando Mario habla de otra batalla, no se refiere a violencia gráfica ni a escenas escandalosas, algo que él evita describir con detalle por respeto a su familia, sino a un desgaste emocional profundo. Durante años, el matrimonio estuvo sometido a tensiones insoportables provenientes de 3 frentes distintos. La presión mediática, que convertía cualquier gesto, decisión o silencio en titulares sensacionalistas. La presión judicial, que lo mantuvo durante años atado a declaraciones, audiencias y sospechas. La presión emocional, que transformó la vida de pareja en un territorio frágil, vulnerable y propenso a discusiones constantes. Mario recuerda cómo incluso las rutinas más simples, desayunar juntos, dormir tranquilos, planear el futuro, se volvieron difíciles. Había un peso que todos cargaban, incluso sin hablarlo. La gente cree que los matrimonios se destruyen por infidelidades o peleas fuertes. Pero la verdad es que los matrimonios también se destruyen por silencios, por miedo, por cosas no dichas, por heridas que se acumulan. Y en su caso, esas heridas fueron acumulándose por más de 2 décadas. Mario reconoce que el momento exacto en que su matrimonio empezó a quebrarse fue el mismo que marcó su vida profesional y personal para siempre: el asesinato de Paco Stanley. Aquella tragedia no solo estremeció al país, sino que generó una ola de sospechas, teorías, acusaciones indirectas y campañas mediáticas que, según confiesa, nunca lograron apagarse del todo. Para él y su esposa, cada portada de periódico era una bomba emocional. Cada titular insinuante, una puñalada lenta, cada comentario público, una nueva grieta en su relación. Mario recuerda: mi esposa y yo dejamos de ser una pareja y nos convertimos en 2 personas intentando sobrevivir a la opinión pública. Y eso, con el paso de los años, se volvió insoportable. A pesar de que fueron absueltos, la mancha mediática persistió. Y esa sombra, que parecía seguirlo a todas partes, terminó por contaminar su matrimonio. Todo lo que hacían, cada decisión, cada gesto, era interpretado desde el prisma de un escándalo que nunca pidieron vivir. Mario describe los primeros años como un intento desesperado por mantener el equilibrio. Mientras él trataba de reconstruir su carrera, su esposa trataba de reconstruir su vida. Pero ambos lo hacían en direcciones diferentes, desde lugares emocionales distintos y con niveles de dolor desiguales.
Lo que comenzó como pequeñas discusiones sobre trivialidades, llamadas no atendidas, distancias emocionales, agendas ocupadas, comentarios mal interpretados, terminó convirtiéndose en un silencio tenso que lo invadía todo. No es que no habláramos, dice Mario, es que ya no nos escuchábamos. Y quizá esa fue la parte más dolorosa, la pérdida progresiva de conexión. Mario lo describe con una frase fuerte. Dormíamos en la misma casa, pero no vivíamos en la misma vida. Las noches eran largas, los días estaban llenos de tensión y cualquier intento de reconciliación duraba poco. La vida cotidiana se volvió una secuencia de esfuerzos frustrados por mantener una imagen de normalidad, que en el fondo, ninguno de los dos sentía. Mario admite que durante muchos años se sintió responsable por todo. Por la tragedia, por las sospechas, por la caída de su carrera, por el sufrimiento de su familia y sobre todo, por la transformación de su matrimonio. Era un peso que llevaba en silencio. Yo sentía que tenía que pagar por algo. Y cuando uno siente que debe pagar, acepta cosas que no debería aceptar. Soporta cosas que no debería soportar. No da detalles explícitos, pero deja claro que esa etapa estuvo llena de actitudes y dinámicas que él ahora reconoce como dañinas para ambos. La presión lo había convertido en una persona frágil, casi sumisa, emocionalmente desconectada de sí mismo. Su esposa, por otro lado, enfrentaba su propio infierno. Miedo, estrés, aislamiento, la presión de la opinión pública y la responsabilidad de mantener a flote una familia que parecía hundirse. Ambos estaban heridos. Ambos se culpaban. Ambos intentaban avanzar sin saber cómo. Según relata Mario, la decisión de romper el silencio no nació de un escándalo, ni de una pelea, ni de una separación. Nació de la necesidad, de la urgencia de dejar un testimonio verdadero antes de que fuera demasiado tarde. Uno llega a cierta edad y se da cuenta de que no puede seguir viviendo con miedo. Tengo 66 años. Ya no tengo nada que perder, pero sí mucho que aclarar. El punto de quiebre ocurrió, cuenta él, en un momento cotidiano. Una tarde en la que se miró al espejo y no reconoció al hombre que veía. Estaba agotado, emocionalmente drenado, y comprendió que pasar el resto de su vida callando lo dañaría más que enfrentar la verdad. Ese día, según narra, tomó la decisión de contar todo, lo bueno, lo malo y lo insoportable, y sobre todo, hablar del matrimonio que tantas veces se interpretó desde afuera, pero que nadie conoció realmente desde adentro. Cuando Mario finalmente habló públicamente, lo hizo con una mezcla de serenidad y vulnerabilidad. No buscaba escándalo, revancha ni compasión. Su objetivo era otro: recuperar la narrativa de su propia vida. Sus declaraciones provocaron un terremoto mediático inmediato. Programas de televisión, redes sociales, columnistas y expertos en entretenimiento analizaron cada palabra. Para algunos, su sinceridad fue vista como un acto de redención. Para otros, como un intento tardío de limpiar su nombre. Pero lo cierto es que, independientemente de la interpretación, por primera vez en muchos años, Mario logró algo que parecía imposible: que la gente lo escuchara sin juzgarlo inmediatamente. El verdadero significado del matrimonio de pesadilla. Cuando Mario utiliza la expresión matrimonio de pesadilla, no lo hace para atacar ni para victimizarse. Lo hace para describir un estado emocional, una convivencia marcada por presiones externas insoportables, por miedos compartidos, por heridas que nunca sanaron, por errores de ambos lados y por una acumulación de tensiones que terminó por deformar todo. Él lo explica así: no fue una pesadilla por maldad. Fue una pesadilla porque no supimos enfrentar el dolor. Y el dolor, cuando no se habla, destruye. Este matiz es importante. Mario no culpa a su esposa. No busca crear un enemigo ni señalar culpables. Su relato se centra en la fragilidad humana, en la dificultad de sostener un matrimonio bajo circunstancias extremas,
y en las consecuencias de callar por demasiado tiempo, de esta larga confesión pública. Mario Besares ha abierto la puerta a un pasado que durante años permaneció oculto. Ha revelado que su matrimonio, lejos de ser un refugio, fue durante décadas un terreno marcado por el dolor, la presión y el desgaste emocional. Pero, como él mismo asegura, esta es solo la primera parte de una historia mucho más compleja. Mario comienza este tramo de su relato con una frase que revela la magnitud del sufrimiento vivido. Uno puede soportar la presión pública, pero lo que te destruye es el dolor privado. El aislamiento emocional. Dos vidas bajo el mismo techo, pero en mundos opuestos. A medida que la presión del caso Stanley aumentaba y los medios no dejaban de especular sobre su inocencia, su relación con su esposa comenzó a deteriorarse de manera casi imperceptible. No fue una pelea repentina, ni un momento de ruptura dramática, sino una acumulación lenta de silencios, reproches indirectos y heridas que ambos preferían ignorar para evitar una explosión emocional. Mario confiesa que hubo un momento en el que él y su esposa dejaron de compartir sus miedos. No porque no quisieran apoyarse mutuamente, sino porque el dolor se volvió tan personal que ambos comenzaron a procesarlo en soledad, como si cada uno viviera una tragedia distinta bajo el mismo techo. Ella se encerraba en su mundo para no llorar frente a mí. Yo hacía lo mismo para no preocuparla, y así, sin darnos cuenta, dejamos de sostenernos. Las cenas en familia se volvieron silenciosas. Las noches se llenaron de insomnio. Las conversaciones, que antes fluían con naturalidad, se transformaron en intercambios cortos, tensos, casi mecánicos. El hogar, que debía ser el espacio de protección, se convirtió en un territorio incierto donde cada palabra estaba cargada de emociones contenidas. Mario reconoce que uno de los elementos más devastadores fue el miedo. No un miedo físico ni inmediato, sino un miedo psicológico, persistente, que lo acompañaba desde que despertaba hasta que se dormía. Miedo a una nueva acusación. Miedo a que un medio tergiversara una frase suya. Miedo a perder su trabajo para siempre. Miedo a que su esposa o sus hijos fueran atacados en la calle. Miedo, incluso, a que su matrimonio no sobreviviera. Ese miedo, que nunca se hablaba en voz alta, contaminó cada aspecto de la convivencia. Uno deja de ser marido, deja de ser padre, y se convierte en un hombre tratando de sobrevivir minuto a minuto. La presión psicológica fue tanta que, según confiesa, hubo días en los que apenas podía levantarse de la cama. La mezcla entre estrés crónico, insomnio, ansiedad y una sensación constante de injusticia lo sumió en un estado emocional vulnerable, casi quebrado. Para comprender la magnitud del colapso emocional que vivió el matrimonio, es necesario recordar el contexto mediático. Durante los años posteriores al asesinato de Paco Stanley, la prensa sensacionalista utilizó a Mario como uno de los personajes centrales de un relato construido para vender portadas. Independientemente de la verdad judicial, la narrativa pública estaba determinada por titulares llamativos, rumores sin verificar y entrevistas manipuladas. Cada vez que una revista sacaba una nueva edición, el matrimonio temblaba. Cada vez que un programa de televisión insinuaba algo, la tensión en casa aumentaba. La intimidad familiar dejó de existir. Todo era una interpretación mediática. Mario lo resume de forma cruda. Nuestra vida se convirtió en un espectáculo para los demás, pero una tortura para nosotros. Su esposa también sufría. Sentía que cualquier cosa que dijera o hiciera podía usarse en su contra. Vivía con un miedo emocional constante que terminó desgastando su carácter y su paciencia. En ese ambiente, cualquier comentario, por pequeño que fuera, podía detonar una discusión. Uno de los puntos más impactantes del relato de Mario es su descripción de las discusiones. A diferencia de las peleas típicas de pareja, gritos, portazos, palabras impulsivas, las discusiones en su matrimonio adquirieron una forma distinta, una violencia emocional silenciosa, casi invisible para el exterior,
pero devastadora para quienes la vivían. No había insultos, no había amenazas, no había golpes. Pero había algo peor. Indiferencia, distancia, cansancio, decepción, resignación. Mario explica: nos lastimábamos sin decir nada. Nos heríamos con miradas, con silencios, con distancias. Ese tipo de dolor es más profundo que cualquier pelea. Ambos estaban atrapados en un círculo emocional imposible. Querían apoyarse, pero estaban demasiado heridos para hacerlo. Querían hablar, pero tenían demasiado miedo de romperse frente al otro. Querían recuperar lo perdido, pero el pasado era demasiado pesado para cargarlo juntos. En este punto de su historia, Mario comienza a describir un fenómeno del que casi nunca había hablado en público: la pérdida progresiva de su identidad. No se refería únicamente a la pérdida de trabajo o de imagen pública, sino a algo mucho más profundo. Dejó de reconocerse como persona. Durante meses, e incluso años, no podía verse a sí mismo sin sentir culpa, vergüenza o frustración. La presión externa fue moldeando su personalidad hasta convertirlo en una versión cansada, opacada y frágil de quien había sido alguna vez. Mi esposa se casó con un hombre seguro, fuerte, divertido. Pero ese hombre murió cuando el país entero comenzó a señalarme. Lo que quedó fue solo una sombra. La vida profesional también estaba en ruinas. Las puertas se cerraban, las oportunidades desaparecían, y la gente lo trataba con desconfianza. Ese sentimiento de fracaso personal lo hacía reaccionar de forma fría, distante y apagada dentro del hogar. La relación con su esposa se convirtió en un reflejo de su propio colapso interior. Mario reconoce que, aunque él sufrió enormemente, su esposa cargó con un peso igualmente devastador. No solo debía lidiar con sus propios miedos, sino también sostener a sus hijos, mantener un hogar funcional y enfrentar la hostilidad social dirigida hacia su familia. Ella también dejó de reconocerse. La alegría que solía caracterizarla se convirtió en una tristeza silenciosa. Comenzó a vivir en constante alerta, desconfiando de todo y de todos. Se volvió más cerrada, más reservada, más frágil. Mario admite que, en más de una ocasión, ella intentó pedir ayuda emocional, pero él, hundido en su propio dolor, no supo verla. Esa desconexión fue letal para la relación. No podía ayudarla porque yo no podía ayudarme ni a mí mismo. Las renuncias, todo lo que el matrimonio perdió para sobrevivir. Cuando la presión llegó a su punto más alto, el matrimonio comenzó a desmoronarse por dentro. Ambos hicieron sacrificios dolorosos, renuncias silenciosas que nunca reclamaron, pero que dejaron cicatrices profundas. Renunciaron a la espontaneidad, renunciaron a la vida social, renunciaron a la intimidad emocional, renunciaron a sus sueños como pareja. Mario recuerda cómo los viajes se cancelaron, las cenas se volvieron incómodas y las celebraciones familiares se transformaron en eventos tensos donde todos trataban de esconder su tristeza detrás de sonrisas forzadas. Hay un punto en el relato donde la voz de Mario se vuelve más pausada y más frágil. Él describe una noche, que no detalla explícitamente para proteger a su familia, en la que el matrimonio tocó fondo. No hubo violencia, no hubo traiciones, no hubo una catástrofe puntual, pero sí hubo una frase, una sola frase, dicha en un tono desgastado, que marcó un antes y un después. Ya no sé si esto tiene sentido. Esa frase, según Mario, cayó como una bomba emocional. No porque fuera inesperada, sino porque, por primera vez, ambos admitieron en voz alta que estaban sufriendo. Fue un momento silencioso, cargado de lágrimas contenidas, donde ambos comprendieron que su matrimonio estaba quebrado y que necesitaban enfrentar esa realidad, no huir de ella. Paradójicamente, ese momento crítico fue también un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, ambos dejaron de fingir fortaleza y permitieron que la vulnerabilidad hablara. A partir de esa noche, comenzaron, lentamente y con miedo, a reconstruir la comunicación.
No era fácil. Cada conversación implicaba enfrentar heridas antiguas. Cada intento de acercamiento era un riesgo emocional. Pero Mario se dio cuenta de algo fundamental. Para sanar un matrimonio, primero hay que aceptar que está roto. Ese reconocimiento marcó el inicio de una nueva etapa. Una etapa difícil, incierta, pero necesaria. Aunque comenzaron a hablar más abiertamente, el pasado seguía presente. La memoria del escándalo, las imágenes en televisión, los titulares sensacionalistas, los comentarios crueles. Todo seguía allí. Incluso en los momentos de calma, había una sombra emocional que los acompañaba. Mario describe esa sensación como vivir con un fantasma que no se quiere ir. Había avances, sí, pero también retrocesos. Había días de paz, seguidos por noches de ansiedad. Había abrazos sinceros, pero también silencios incómodos. A pesar de eso, por primera vez en años, Mario y su esposa comenzaron a caminar en la misma dirección. Mario revela que no acudieron a terapia formal en ese momento, no porque no la necesitaran, sino porque él no estaba emocionalmente preparado. Sin embargo, ambos comenzaron a desarrollar una forma espontánea de terapia basada en conversaciones nocturnas, paseos largos, momentos de sinceridad y sobre todo en admitir lo que habían callado durante tanto tiempo. A veces, hablar cura más que cualquier medicina. Comenzaron a reconstruir pequeños hábitos, como preparar juntos el desayuno, ver un programa de televisión sin discutir, escuchar música o simplemente sentarse en silencio sin tensión. Eran avances mínimos, pero para una relación tan herida, esos avances eran gigantes. A medida que el tiempo avanzaba, Mario comenzó a recuperar algo que creía perdido para siempre: la esperanza. Su esposa también comenzó a mostrarse más tranquila, más cercana, más dispuesta a reconstruir lo que se había quebrado. No era un final feliz. No era una reconciliación completa. No era una solución inmediata. Era apenas una luz tenue después de una tormenta de décadas. Pero para Mario, esa luz fue suficiente para seguir caminando. Cuando tocas fondo, cualquier pequeña esperanza se convierte en un faro. Mario ha descrito muchas veces cómo el peso de su historia lo acompañó como una sombra interminable. Pero lo que nunca había revelado hasta ahora es que la verdadera ruptura, la ruptura que lo llevó a hablar, no vino de los medios, ni de la justicia, ni siquiera del exterior. Vino de un descubrimiento íntimo, inesperado y emocional, que lo obligó a enfrentarse con la verdad desnuda de su matrimonio, de su pasado y de su identidad. A sus 66 años, después de décadas de cargar con culpas, silencios y heridas, Mario se encontró frente a una verdad ineludible. Había vivido tanto tiempo tratando de proteger a todos, a su esposa, a sus hijos, a su familia públicamente expuesta, que había olvidado protegerse a sí mismo. En sus palabras, toda mi vida estuve tratando de apagar incendios que no eran míos, hasta que me di cuenta de que yo también estaba ardiendo. Este despertar emocional ocurrió en uno de los momentos más inesperados. Una conversación simple, cotidiana, casi banal con su esposa. No hubo gritos, no hubo confrontación, no hubo escena dramática. Hubo honestidad. Pura, dolorosa, necesaria. Su esposa le dijo con una serenidad que lo desarmó: «Si no hablas ahora, te vas a morir con esto». Aquella frase fue como un golpe emocional, directo, inevitable. En ese instante, Mario entendió que el silencio que había mantenido durante tantos años lo estaba destruyendo lentamente. Ese fue el día en que decidió, por primera vez en décadas, empezar a hablar. Y no hablar para defenderse, no hablar para convencer a nadie, sino hablar para liberarse. Mario describe el momento en que se sentó frente a su esposa como uno de los más vulnerables de su vida. Después de tantos años de desgaste, ambos habían desarrollado una especie de armadura emocional que los protegía, pero que también los mantenía a distancia. Sin embargo, esa tarde decidieron derribar esas barreras. Mario recuerda: no hablábamos como esposo y esposa, hablábamos como dos seres humanos rotos que buscaban entenderse.
Él habló del miedo. Ella habló de la soledad. Él habló del peso de las sospechas. Ella habló del dolor de sentirse desprotegida. Él habló de la culpa. Ella habló de la impotencia. Fue una conversación larga, cruda, pero profundamente necesaria. Ninguno tenía todas las respuestas. Ninguno sabía cómo sanar por completo. Pero por primera vez en años, los dos estaban del mismo lado de la conversación. Uno de los aspectos más reveladores de este capítulo es la manera en que Mario explica la evolución emocional de su matrimonio. Ni él ni su esposa buscaron culpables. No hubo acusaciones directas ni intentos de justificar errores. Hubo responsabilidad compartida. Mario describe ese momento así. Nos dimos cuenta de que no éramos víctimas del otro. Éramos víctimas de la vida. La presión mediática, las especulaciones, los rumores, la tensión económica, el miedo constante. Todo eso había sido una tormenta que golpeó a ambos con la misma fuerza, aunque en direcciones distintas. Su matrimonio no fue una historia de traiciones ni maldad. Fue una historia de supervivencia emocional en uno de los contextos más difíciles que una pareja puede enfrentar. Quizá uno de los momentos más conmovedores de esta etapa ocurrió cuando Mario, con lágrimas contenidas, le dijo a su esposa: «Perdón por todo lo que tuve que ser, y por todo lo que dejé de ser». Y su esposa respondió: «Y yo te perdono por no saber cómo ayudarme, porque yo tampoco sabía cómo ayudarte a ti». El perdón, en su caso, no fue un acto inmediato ni fácil. Fue un proceso, un camino largo, lleno de conversaciones difíciles, recuerdos dolorosos y decisiones valientes. Pero ambos entendieron que el perdón no significaba olvidar, sino soltar aquello que los había mantenido atados al pasado. A los 66 años, Mario descubrió algo que jamás hubiera imaginado: que todavía era posible reconstruirse. Todavía era posible reinventar la relación con su esposa, su familia y consigo mismo. Describió esta etapa como volvieron a nacer después de haber estado enterrado vivo durante años. Los cambios fueron pequeños al inicio. Hacer caminatas juntos, comer sin prisas, disfrutando la conversación, ver programas sin discutir, reír después de años sin permitirse reír, mirarse a los ojos sin miedo, sin vergüenza, sin heridas abiertas. Poco a poco, el matrimonio dejó de ser un campo de batalla para convertirse, esta vez sí, en un refugio emocional. Aunque muchos creyeron que Mario decidió romper el silencio para limpiar su imagen o responder a viejas polémicas, la verdad es completamente distinta. Él lo revela así: «No hablé para defenderme. Ya no necesito justificarme ante nadie. Hablé para que alguien que esté viviendo lo mismo no cometa mis errores». Mario descubrió que su historia, llena de vergüenza, silencio y dolor, podía convertirse en un mensaje para quienes cargan con culpas que no son suyas, para quienes viven bajo presiones que los están destruyendo, para quienes se quedaron atrapados en relaciones heridas pero llenas de amor. Él entendió que hablar no solo es una forma de sanar, es una forma de ayudar. Lo que Mario jamás esperó fue la reacción del público. Después de décadas de ser cuestionado, señalado y criticado, sus confesiones generaron algo que él no había recibido en mucho tiempo: empatía. Miles de mensajes llegaron a través de redes sociales. Algunos hablaban de comprensión, otros contaban experiencias similares, otros simplemente le agradecían su honestidad. Por primera vez desde el escándalo que destruyó su vida pública, la gente comenzó a verlo no como un personaje, sino como un ser humano. Y eso, según él, fue un regalo inesperado. A los 66 años, Mario ya no busca fama ni protagonismo. Lo que busca dejar como legado es simple y profundamente humano. Que el silencio no cure nada. Que el dolor no desaparece si se oculta. Que las relaciones necesitan verdad, aunque duela. Que no se debe cargar con culpas que pertenecen al mundo, no a uno. Que hablar es un acto de amor, no de traición. Él resume esta reflexión con palabras que quedarán grabadas para siempre:
El silencio que mantuve por años casi me mata. La verdad, en cambio, me devolvió la vida. Hoy, Mario vive con más tranquilidad. Su matrimonio no es perfecto, ninguno lo es, pero está lejos de ser la pesadilla que alguna vez fue. Él y su esposa se reconocen de nuevo. Se acompañan, se escuchan y, sobre todo, se respetan desde un lugar más honesto y emocionalmente maduro. Ha aprendido a distinguir entre la opinión pública y su verdad. Ha aprendido a valorarse, a perdonarse y a dejar atrás una historia que durante años lo persiguió. No sé cuánto tiempo me queda por vivir, pero quiero que lo que quede sea mío. No de los medios, no de las sospechas, no del pasado. Mío. La historia de Mario Besares, contada con una honestidad que pocas figuras públicas se han atrevido a mostrar, no es simplemente el relato de un matrimonio herido, ni el recuento de una vida marcada por la tragedia mediática. Lo que Mario ha puesto sobre la mesa es una verdad universal. Todos, en algún momento, cargamos silencios que nos rompen, culpas que no nos pertenecen y recuerdos que se niegan a desaparecer. Durante décadas, él vivió atrapado entre la presión pública, la responsabilidad familiar y un dolor íntimo que lo consumía lentamente. Hoy, a los 66 años, finalmente se ha permitido soltar ese peso. Su testimonio no busca justificar ni reescribir el pasado. Lo que busca es comprenderlo. Y en ese acto de comprensión profunda, Mario nos muestra algo que trasciende su caso personal. Que la vida puede ser dura, cruel e injusta, pero también puede ofrecer oportunidades de sanación cuando uno se atreve a mirar la verdad de frente. Su viaje emocional no termina con una reconciliación perfecta, ni con promesas irreales de felicidad eterna. Termina con algo más humano, más real, más valioso: paz. Mario ha luchado, ha caído, ha sido señalado, ha sentido miedo, ha sufrido en silencio. Pero también ha tenido la fuerza de levantarse, de reconstruirse, de mirar a su esposa a los ojos y decir: aquí estoy, este soy yo, con mis errores, con mis heridas, con mi verdad. Y ese acto de sinceridad absoluta es, sin duda, uno de los gestos más poderosos que ha realizado en toda su vida. No frente a una cámara, no frente a un tribunal, no frente a los medios, sino frente a sí mismo. Esta historia nos recuerda que el amor no siempre es perfecto, que los matrimonios no siempre son refugios, que la vida no siempre ofrece caminos fáciles. Pero también nos recuerda que la verdad tiene un poder transformador, que hablar, incluso cuando duele, puede abrir puertas que uno creía cerradas para siempre, que reconocer la fragilidad humana no es señal de debilidad, sino de enorme fortaleza. Hoy, Mario se encuentra en una etapa nueva. No busca protagonismo, no busca polémicas, no busca titulares, busca algo mucho más profundo. Vivir sus últimos años en calma, en reconciliación, en conexión genuina con la gente que ama. Y sobre todo, busca dejar un mensaje claro para quienes atraviesan situaciones similares. No se queden callados. No permitan que el miedo destruya su voz. No permitan que la culpa los convierta en prisioneros de su propia vida. No permitan que el silencio se vuelva una cadena. Su historia es un recordatorio de que nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para construir una vida diferente a partir de los escombros del pasado. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si te recordó que todos somos humanos y que todos luchamos con batallas invisibles, entonces te invito a formar parte de esta comunidad. Nuestro canal existe para contar historias reales, humanas, profundas, llenas de alma y de significado. Aquí no solo hablamos de celebridades, hablamos de emociones, de luchas, de miedos, de revelaciones, de resiliencia, de aquello que nos conecta como seres humanos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad, investigado con rigor periodístico, narrado con sensibilidad y construido para que llegue al corazón del público. Cada video, cada reportaje,
Cada análisis que publicamos lleva horas de trabajo, dedicación y pasión. Y tú puedes ser parte de este viaje. Haz clic en suscribirte. No te cuesta nada y para nosotros significa todo. Activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún capítulo, ninguna investigación, ningún contenido que pueda inspirarte o acompañarte. Déjanos un me gusta. Cada like ayuda al canal a crecer, a que más personas descubran estas historias y a que la verdad llegue aún más lejos. Escribe un comentario, queremos escucharte. Queremos saber qué piensas, qué sientes, qué reflexiones te dejó esta historia. Tu voz es importante, tu experiencia puede ayudar a otros y tu opinión enriquece la comunidad. Comparte este video. Envíalo a alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras. A veces, un solo mensaje puede cambiar un día, una perspectiva o incluso una vida entera. Este canal no es solo un espacio para informar, es un espacio para conectar, para entender, para sanar y para crecer juntos. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y acompáñanos en este camino narrativo lleno de historias que merecen ser contadas. Porque aquí, en esta comunidad, la verdad importa, las emociones importan, las personas importan. Gracias por ver, por escuchar y por sentir con nosotros. Gracias por ser parte de este proyecto. Y gracias por permitirnos seguir haciendo lo que amamos. Contar historias que dejan huella. Suscríbete y acompáñanos. Lo mejor está por venir.